rápidamente a lo que es el temario, bueno, las actividades que se van a realizar para esta unidad 2. Entonces, esta unidad 2 es la responsabilidad social. Es un tema que si bien recordarán, hablábamos justamente en este contexto de las empresas socialmente responsables, justo de que estas empresas socialmente responsables tenían un elemento clave, ¿no? Vimos en la unidad 1 el elemento de la empresa, que es lo que qué es la empresa. Veíamos justamente que esta empresa estaba definida por un conjunto de personas con intereses afines que tenían la finalidad, un beneficio, y que también acudían a los elementos de una estructura orgánica con el organigrama, como también veíamos que tenía una estructura o un conjunto de valores, una visión, una misión y principalmente, ¿no? Entonces ahora nos corresponde ver con segundo elemento, que es la responsabilidad social dentro de las empresas. Decíamos la anterior, digamos la unidad anterior, que justo a finales de los 90 surgen estos conceptos de la empresa socialmente responsable, y la responsabilidad social en particular se publica a finales justo de los años 90 por la Unión Europea y principios del 2000, bueno, de la primera década del 2000, justo con la intención de asumir una visión, una caracterización de lo que es una responsabilidad por parte de todas las empresas a nivel global, ¿no? Por lo pronto, la unidad que vamos a manejar, bueno, en esta unidad vamos a manejar justamente el objetivo de comprender la importancia del compromiso que tienen las empresas a partir de elementos importantes como son los valores y también la empatía que deben de tener las empresas con la finalidad de empezar a desarrollar una filosofía de la empresa, ¿no? ¿Para qué finalidad? Pues bueno, desde que ustedes puedan colocar o establecer una empresa, hacer una empresa, constituir una empresa con una visión de responsabilidad social, ¿no? Hablábamos de un incidente crítico que es a partir de la problemática que surge a partir de la producción o los productores de enequén, de fibra de enequén, que genera, en este proceso de producción se generan residuos, y esos residuos terminan contaminando las aguas de las localidades cercanas. Se ponía unas comunidades en Yucatán como los principales afectados, y bajo este incidente crítico las preguntas es qué se tiene que hacer o cuál es el actuar y el compromiso que debe de asumir las empresas que pretenden ser socialmente responsables. Por lo pronto nosotros, para poder resolver este incidente crítico, debemos de identificar qué debe de tener claro una empresa o nosotros para hacer esa crítica sobre la responsabilidad social. Primero, entender que la responsabilidad social es justamente una integración voluntaria por parte de las empresas de las preocupaciones sociales y ambientales que operan en el espacio donde están viviendo, en las comunidades donde están operando. Entonces, esta responsabilidad es importante porque finalmente las empresas operan dentro de un espacio geográfico, y en ese espacio geográfico hay comunidades, hay localidades, hay un ambiente que se tiene que cuidar, ¿no? O en el cual, sobre todo en el cual incide, quiera o no, va a incidir, ¿no? Entonces, la empresa debe de asumir una responsabilidad en el cuidado justo de primer lugar de sus trabajadores, en segundo lugar de las comunidades, de la localidad en donde se encuentra, y también el tercer lugar del medio ambiente en donde está operado. Entonces, bajo este concepto de responsabilidad social, la empresa justamente acuña tres pilares importantes. Primero de ellos es el compromiso asume compromiso de las empresas socialmente responsables, o la idea de responsabilidad social hace que estas empresas asuman un compromiso que se centra en dos elementos importantes. El primero de ellos es sobre los derechos humanos, y el segundo sobre la transparencia y la rendición de cuentas, que eso los vamos a detallar más adelantito.
Pero también otros dos pilares se encuentran en los valores. Las empresas, cuando hablan de responsabilidad social, asumen un conjunto de valores y un tercer elemento que es la empatía que finalmente las empresas van a tener que asumir. Ahorita vamos a describir cada una de ellas. Cuando hablamos del compromiso y en particular del compromiso con los derechos humanos, el trabajo y el empleo, hablamos pues de que las empresas tienen que asumir justamente el compromiso del cuidado de los derechos humanos en los trabajadores, en el empleo. Y cuando hablamos del empleo, la Organización Internacional del Trabajo nos hace una aclaración importante, que a qué se debe ese respeto de derechos y del trabajo. Pues bueno, deben de tener cuatro ejes importantes de responsabilidad por parte de las empresas. El primero es el respeto a la libertad de asociación, que las empresas puedan asociar, que digan los trabajadores puedan asociarse y tener una representación sindical. El segundo, la eliminación de las formas de trabajo forzoso u obligatorio, tipo esclavismo, que no, las empresas no pueden ejercer este tipo de trabajo hacia sus trabajadores. El tercer elemento es la abolición efectiva del trabajo infantil. Y el cuarto elemento es la eliminación de cualquier discriminación respecto al empleo en los centros de trabajo. Entonces, estos cuatro elementos se tienen que cumplir como dentro del respeto a los derechos humanos, el trabajo y el empleo por parte de las empresas hacia sus trabajadores. Lamentablemente vemos que no, en ocasiones no se respetan, no se alcanza a respetar. Algunas se violentan estos cuatro últimos elementos de alguna u otra forma por parte de las empresas. Entonces, la tarea es hacer que se respeten, respetando un marco jurídico principalmente. El segundo elemento dentro de los compromisos es que al final de cuentas se establezca una transparencia y una rendición de cuentas de las empresas hacia las localidades, hacia incluso sus mismos socios comerciales. ¿Por qué? La transparencia en el manejo de la rendición de cuentas habla no solamente que debe de dar claridad, que debe de declarar la verdad en abstracto. Es importante esta declaración de verdad porque impacta, por ejemplo, a los inversores, impacta incluso en la economía de un país. Una empresa que oculte información sobre su situación económica y de su funcionamiento puede generar un impacto al momento en que justamente un sector de inversionistas, por ejemplo, están ejecutando inversiones en su empresa y resulta ser que no están teniendo los datos positivos, que no están teniendo las cuentas alegres que están manifestando. Ahí hablamos de una falta de rendición de cuentas y transparencia de esa rendición de cuentas que puede llegar incluso a generar un impacto enorme en la economía. Por ejemplo, en el caso de Enron, en el caso de otras empresas que se dieron en 2002. Entonces, es importante que las empresas tengan un manejo transparente en la rendición de cuentas. En el caso de los valores como un segundo pilar, vemos que los valores, como vimos en la unidad 1, configuran un conjunto de elementos éticos, de elementos filosóficos, de elementos morales con que la empresa va a estar funcionando. Cuando asumen la responsabilidad social, se asumen un conjunto de valores que crecen, se incrementan con la intención de que el actuar de las empresas sea con base a un principio de valores que puedan reforzar su actitud y su compromiso con la sociedad. Eh, Evidentemente, como hemos visto, este conjunto de valores se generan en un espacio y tiempo determinado y justo pretenden dar una buena práctica de responsabilidad por parte de las empresas. Por último, la empatía, que ha sido uno de los conceptos más importantes en estos últimos 15 años, 15, 20 años, se refiere finalmente en que las empresas, para llegar a ser totalmente responsables o poder aplicar una responsabilidad social en sus comunidades, deben de tener empatía.
¿Por qué? Porque nosotros refiriéndonos a lo que es la empatía, según la Real Academia Española, vemos que es la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Coloquialmente podemos decir que es ponerse en los zapatos del otro. Y esto lo hacemos para justamente entender qué ocurre, qué pasa con las personas, qué ocurre, qué pasa con los trabajadores de la empresa, con los que viven en las comunidades donde está instalada la empresa, qué pasa con el medio ambiente y entender justamente el impacto ambiental que se está teniendo que está teniendo la empresa en esas localidades. Entonces, justo este elemento, este aspecto del impacto ambiental va a ser relevante mediante la empatía. Entonces, estos son los elementos que están justo en mi temario, que más o menos los estamos eh, comentando. Y para esta unidad 2 hay dos, dos actividades importantes. Bueno, primero, ya expusimos el contenido, pero además el plan de trabajo, ¿no? El plan de trabajo en este caso para el grupo 402 fue justamente el que colocamos, bueno, coloqué desde el 8 de noviembre. Eh, lo voy a descargar y abrir. Permito. Lo comparto. Este es el plan de trabajo de la unidad, entonces viene justamente los horarios de las sesiones, la sesión de hoy, y también viene, eh, digamos, el contenido, valores, empatía, filosofía de la empresa, y las actividades, ¿no? Hay dos actividades, que bueno, ahorita los vamos a leer directamente en la plataforma, se deja material. Este material vale mucho la pena revisarlo, son videos y textos sobre la situación de la producción en Nequera en Yucatán. El primero dos son videos, el segundo son dos textos, para que nos demos una idea. También ver los elementos que se van a considerar en la evaluación, que están establecidos aquí. En el caso de la primera actividad es la presentación, el análisis de la empresa en caso de que hubiera el respecto, los valores, el 30%, la conclusión, 20%, referencias formato APA, 30%, ortografía y presentación y captura, un 10%, perdón. Entonces, en el caso del foro, el segundo foro, el 70% es la participación que ustedes realizan y el 30% es la pregunta que ustedes, o el comentario, perdón, el comentario que realizan sobre la participación de otro compañero o compañera. Justo hasta aquí, pues bueno, es importante señalar los comentarios que hacemos, o que más bien que se plantean, o que deben de plantearse, deben de tener justamente no ser, no limitarse a decir, está bien compañero, está mal compañero, creo que compartimos mucho, no, o sea, no son palabras coloquiales, sino que debemos de profundizar en comentarle al compañero o la compañera, hacer una reflexión sobre el compañero o la compañera, lo que está presentando, con la intención de que hagamos una reflexión y que también le aportemos a nuestros compañeros. Por ejemplo, ver qué elementos positivos tiene, que está haciendo el compañero o la compañera en esa participación,
a comentarle qué elementos le faltan y qué elementos pudieran mejorar su trabajo, incluso recomendar material, etcétera, ¿no? En función de eso se evalúa también la participación. Podemos participar 1000 veces, pero si la participación no, que realmente no le aporta al compañero y solamente se limita a decir está bien o está mal y no aporta más, realmente tiene una ponderación que va de 1 a 30 puntos, ¿no? Con la intención de que al final, junto con los 70 puntos, valga el 100%. Entonces, eso es sobre el plan de trabajo. El plan de trabajo está ahí. Y ahora bien, sobre la actividad, tenemos que en esta unidad, en esta unidad 2, tenemos las dos actividades. La primera es la experiencia de aprendizaje. Se nos comenta una situación, un incidente crítico, una problemática que se presenta, una problemática hipotética que se debe a la producción de fibra derivada del henequén. Ha tomado un auge en los últimos 10 años sobre el estado de Yucatán, en donde la plata del henequén se da de forma natural. El henequén, llamado también oro verde, es procesado en diversas formas a fin de obtener la goma de productos de uso doméstico, comercial, agrícola, industrial. Sin embargo, no todas las empresas están adoptando una postura responsable en su proceso de producción y su relación en el cuidado del ambiente. Por lo anterior, una comunidad rural del municipio de Cutzamá, en el estado de Yucatán, México, establece una denuncia ante la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra una empresa productora de henequén que utiliza demasiados solventes químicos en el procesamiento de la fibra. Dicha empresa está descargando sus residuos directamente al río principal del pueblo. Análisis de cómo está violentando la empresa el compromiso, los valores y la empatía desde la perspectiva de responsabilidad social. Es decir, tenemos que argumentar por qué no se cumplen los elementos que acabamos de mencionar, de exponer sobre la responsabilidad social. ¿Por qué no se cumplen, no? Entonces, primero, evidentemente, revisar los contenidos de la unidad 2. 2, leer con atención el incidente crítico. 3, con base a los 2 puntos anteriores, elaborar un documento el cual analices la forma en la cual la empresa del caso está violentando el compromiso, los valores y la empatía. 1, transcribe el incidente crítico y agrega al final el propósito de tu trabajo, de su trabajo. Entonces, transcribes o lo copias, lo pegas. Y 2, la forma en que la empresa está violentando el compromiso con la ley y la comunidad de Cutzamá. Podemos referirnos a las leyes de cuidado ambiental. Yo voy a proporcionar abajito del plan del trabajo, justamente algunos aspectos de las leyes ambientales para que se considere o lo consideren en su escrito. 3, la forma en que la empresa está violentando los valores de honestidad, la integridad y el respeto con sus acciones respecto a la descarga de residuos químicos. Entonces, decir por qué violenta, porque no se cumplen estos elementos de honestidad, la integridad y el respeto. ¿Sí? 4, forma en que la empresa está violentando la empatía con la comunidad de Cutzamá al contaminar sus aguas. ¿Por qué no hay empatía? En este caso hipotético, ¿por qué la empresa no está reflexionando sobre los problemas que está originando a los habitantes de esas localidades? 5, las conclusiones, justamente describe cómo utilizarían los habitantes de la comunidad Cutzamá los argumentos anteriores para fortalecer su denuncia, cómo estos elementos anteriores del punto 1 al punto 4 le ayudan a fortalecer su denuncia. Entonces, todo esto se redacta, se escribe, se sube el archivo en el espacio correspondiente que está en esta actividad y ya se da después de mi parte la retroalimentación. Entonces, presentación, análisis, formato, conclusión, referencia, ZAPA, como siempre, y ortografía y captura. Entonces, son los elementos que se tienen que presentar. Igual en el chat, Susana, si tienes alguna duda de esta actividad, que es la primera, me lo haces saber en el chat. Y después,
Dentro de la misma unidad 1 hay otra actividad que también se tiene que entregar en este fin de semana, que es el foro de reforzamiento. En este foro de reforzamiento, pues bueno, se presenta, bueno, primero, asumiendo los conceptos, y dos, una vez que se haya después visto el video, el, se tiene que contestar la pregunta detonadora, que es el punto 2. A pesar de que estas diversas partes del mundo, bueno, habla este video sobre el uso del popote y su impacto ambiental, el uso de popotes de plástico ha comenzado a erradicarse, lo cierto es que aún falta mucho por eliminar completamente sus. De acuerdo con el video, contesta la siguiente pregunta. ¿Cuál crees que sea la responsabilidad social de las empresas fabricantes de popotes de plástico en el problema que muestra el video y qué alternativas de acción consideras que deberían emprenderse? Entonces, esto es lo que se debe de contestar en el foro, ¿no? Revisa tus opiniones, las opiniones de tus compañeros, haces un comentario que que se va a evaluar la respuesta a la pregunta generadora con argumentos, ver los argumentos con base a lo que se ha visto en la unidad, que se den elementos, que se den alternativas, y también en el caso de los comentarios, que hay una retroalimentación al compañero de forma respetuosa y aportando al foro, ¿sí? Podemos incrementar, podemos meter más información, etcétera, etcétera. Entonces, estos son las dos actividades que se van a realizar para esta unidad.